Hola y bienvenidos a este nuevo canal. Mi nombre es Víctor Magariño y bueno, yo ya tengo un canal que está destinado al público angloparlante, pero como lleva siendo demandado desde hace mucho tiempo que creara contenido en español, pues también ahora he dedicado tiempo para crear este nuevo canal y este es el primer vídeo en concreto que se está subiendo, que se está desarrollando para este canal. Y así un poco para presentarme, para presentar el canal, mi nombre es Víctor Magariño y yo soy un graduado en Economía y Filosofía por la Universidad de Nueva York, también habiendo estudiado en su campus en Shanghái, y ahora me encuentro haciendo una maestría en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Y mis intereses son principalmente la economía clásica y la economía marxista, que es lo que vamos a estar introduciendo hoy. Y también, bueno, me especializo en ciertas ramas de la filosofía. En concreto he estudiado también algo de filosofía de la física, entre lo cual está mecánica cuántica y demás. Y bueno, pues este canal un poco va a estar dedicado a estos temas. Vamos a hablar mucho de economía y vamos a hablar también de filosofía. Y bueno, pues todo, claro, dentro de este marco de la economía clásica, de la economía marxista y de la filosofía eh, pues orientada también hacia estas ramas del conocimiento. Bueno, con esto también voy a presentar a Mauricio Silva, que es la persona que me está acompañando hoy. Y vamos a introducir hoy a un poco lo que es la economía marxista. Vamos a introducir ciertos conceptos que son relevantes y vamos a hacerlo en dos partes. Hoy se va a publicar una primera parte donde él me va a preguntar en formato de entrevista una serie de preguntas que yo voy a responder y él también va a hacer sus comentarios, los comentarios que él vea pertinente. Y una vez hayamos hecho esto, vamos a dejar otras preguntas para un vídeo próximo. Entonces, habiendo hecho esta introducción, ahora le doy paso a Mauricio Silva para que se presente él. Hola Mauricio, ¿qué tal estás? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Víctor. Una muy buena introducción. Y sí, bueno, mi nombre es Mauricio Silva y como Víctor, yo también soy un graduado de Economía y bueno, de las Ciencias de la Computación y actualmente trabajo en una empresa que regula la Bolsa de Valores de Nueva York. Amante también de la economía, pero más de la economía clásica y es motivo por el cual yo me acerqué a Víctor para comenzar con esta iniciativa, para ver si a través de esta pantalla podemos explicar un poco los conceptos, ¿no?, de la economía clásica. Y creo que este episodio va a ser de suma importancia porque va a introducir un montón de conceptos que actualmente se dan en la habla coloquial, en el habla cultural, pero que creo que se toman de un ángulo equivocado. Así que ojalá que este video pueda clarificar y esclarecer la mayoría de términos que se usan a diario por el beneficio de una mejor sociedad y una mejor discusión política. Así que sin más reparo, Víctor, me gustaría comenzar la entrevista Uh -huh. y me gustaría comenzar con una serie de preguntas que obviamente van a estar enfocados en lo que es la teoría del marxismo. Así que, Víctor, me gustaría que me digas qué es primeramente el marxismo. Bien, pues a ver, el marxismo vamos a definirlo primero de una manera un poco más abstracta y luego vamos a ir a cosas más concretas. El marxismo yo lo entiendo como un método de análisis, pero más concreto como un marco teórico, un marco conceptual, a través del cual tratamos de estudiar fenómenos de tipo social y de otros tipos, pero principalmente fenómenos de tipo social, en concreto los cuales están relacionados con bueno, pues vamos a hablar, ¿no?, de la lucha entre distintas clases, los factores que determinan los movimientos de las sociedades y en concreto el marxismo se centra mucho en estudiar las economías, los movimientos sociales y demás dentro de las economías capitalistas en las que vivimos hoy en día, que tienen un desarrollo histórico, lógicamente, y por lo tanto, cuando Marx, por ejemplo, empezó a desarrollar este marco conceptual, pues él estaba en un estadio del desarrollo capitalista bastante anterior al en el que estamos ahora, pero aún así, lógicamente, él era capaz un poco de entender ciertos patrones que a día de hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Y por eso vamos a hablar a día de hoy de ciertos conceptos como la teoría del valor, la teoría de la explotación y demás, que son teorías que en su momento desarrolló en un estadio del desarrollo capitalista anterior al en el que estamos ahora, pero que aún así a día de hoy son fenómenos que se siguen produciendo y que siguen teniendo un valor teórico muy importante, ¿no? Entonces, lógicamente hay que desarrollar, y el marxismo se ha desarrollado desde ese momento inicial, pero yo creo que en lo que es el núcleo
de los inicios, ¿no? de este marco teórico, se encuentran teorías que son clásicas, pero que sin embargo tienen una vigencia a día de hoy todavía muy prominente. Entonces, este marco teórico está compuesto por una serie de teorías, como puede ser pues, la teoría del valor, la teoría de la explotación, la teoría de la alienación, etcétera, ¿no? Una serie de conceptos de tipo sociológico, de tipo filosófico, de tipo económico, que pues crean, como digo, un marco teórico a través del cual podemos estudiar fenómenos sociales, a través del cual podemos estudiar el desarrollo de las sociedades humanas y en concreto lo aplicamos mucho a las economías capitalistas, a las sociedades capitalistas, algunos desde un marco cultural, otros desde un marco puramente económico, pero más o menos intentando hacer un análisis dentro de estos marcos. Existen muchos tipos de ramificaciones del marxismo, cosa que no nos vamos a poder meter aquí ahora, pero teniendo en cuenta un poco una serie de principios, pues ciertas cosas en común tienen entre ellos, pero hay ciertos marxismos que están incluso en oposición los unos con los otros. Entonces el marxismo más o menos lo voy a definir un poco como ese método iniciado por Marx y Engels a través del cual podemos estudiar estos fenómenos, pero aún así existen todavía muchas cosas que lógicamente se desarrollaron después y que existen conflictos entre distintos marxistas, entre distintas ramas, ¿no? Pero así un poco empezando desde esa base, podemos hacer una definición abstracta más o menos de lo que es el marxismo. No sé si... Complementando un poco lo que tú estás respondiendo, entonces dirías que el marxismo no es una ideología, es más que todo una metodología para analizar el Correcto, fenómeno social correcto. en la que... Correcto. No, el marxismo no es una ideología. No significa esto que no se puedan derivar conclusiones ideológicas de las teorías que están dentro de este marco conceptual. Lógicamente se pueden derivar utilizando cualquier tipo de criterio que se quiera usar, se puede derivar ciertas conclusiones ideológicas. Eso sí, eso no significa que el método en sí sea ideológico o que sea una ideología. Son dos cosas distintas, aunque se puedan establecer, por así decirlo, puntos de conexión. Pero yo lo digo así, hay mucha gente, por ejemplo, que se piensa que por defender la teoría de la explotación, por ejemplo, como una teoría válida, científica, a través de la cual se pueda estudiar objetivamente ciertos fenómenos sociales, hay gente que se piensa que automáticamente tienes ya que defender un Estado socialista o incluso la posible creación del comunismo, ¿no? Y yo siempre lo defiendo de esta manera, yo siempre lo digo. Se puede ser perfectamente marxista en el sentido de aceptar las teorías, el marco teórico de Marx, y aún así no defender la creación de un Estado socialista o una sociedad postcapitalista o incluso una sociedad comunista. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que estar ligado eso a las teorías científicas que se encuentran dentro de este marco conceptual. Perfecto. Justo al comienzo de tu respuesta, tú mencionaste ciertos términos, ¿no? Que están asociados generalmente al marxismo, ya que Karl Marx desarrolló estos términos. Así que me gustaría comenzar preguntándote por la teoría del valor trabajo. Si me puedes dar una explicación concreta, directa y quizá un ejemplo que trate de ilustrar qué significa o qué propone la teoría del valor trabajo. Sí, sin ningún problema. Vamos a ver, la teoría del valor, cuando se trata de estudiar el valor en economía, lo que se trata de estudiar es un poco cuál es el determinante de los precios relativos. ¿Y qué nos dicen los precios relativos? Los precios relativos nos dicen las proporciones a través de las cuales se intercambian las mercancías, es decir, las proporciones de intercambio entre mercancías. Nos explican cuánto tienes que dar en un mercado, porque aquí también estamos asumiendo un contexto social muy concreto, que es el de las economías de mercado, donde está generalizada la producción para el intercambio. No la producción para el uso directo, sino la producción para el intercambio, que normalmente son sociedades pues con una estructura que podemos encuadrar dentro de lo que es un marco capitalista, ¿no? Es decir, la producción para la creación de beneficio a través del intercambio. Vamos a explicar luego un poco, voy a intentar explicar un poco más los aspectos más concretos de esto que estoy diciendo ahora. Pero así un poco para hablar en términos generales,
cuando se habla de valor se habla efectivamente de las proporciones de intercambio entre mercancías, y para hablar ya de la categoría de mercancía y del intercambio estamos asumiendo una serie de, pues eso, de estructuras sociales, una serie de relaciones sociales concretas que se dan en las sociedades capitalistas, donde está generalizada, el intercambio de mercancías está generalizado y la producción para el intercambio está generalizada también, ¿no? Existen formas más primitivas y más avanzadas de este tipo de sociedades, pero el valor emerge como categoría económica, sociológica, emerge en este tipo de sociedades. Y esto es lo que una teoría del valor trata de explicar: cómo se determinan estas relaciones de intercambio entre mercancías. Y desde el marxismo tratamos de explicar, bueno, desde la teoría en concreto de Marx, porque también hay marxistas que han defendido otras teorías diferentes, desde la teoría de Marx, como tal, de la teoría del valor-trabajo, que es una teoría que ya viene de los economistas clásicos, en concreto Adam Smith y David Ricardo, y también existen pensadores en la economía clásica con nociones como Malthus, por ejemplo, de la teoría del valor-trabajo, distintas de la que era la dominante en ese momento, que era la teoría del valor-trabajo de Marx y de Adam Smith y de Ricardo, y que luego adoptó Marx. Malthus tenía una teoría relativa un poco diferente en algunos aspectos, y eso ya es materia para otro vídeo, pero el caso es que se hablaba mucho del valor-trabajo, ¿no? ¿Y qué significa valor-trabajo? Pues que el determinante de estos precios relativos, el determinante de estas relaciones de intercambio, la sustancia que los explica, es el trabajo. Y en concreto, y esto es el avance que hace Marx con respecto a los economistas clásicos, es el trabajo abstracto que se encuentra, por así decirlo, cristalizado en una mercancía. Y para que exista ese valor tiene que existir, lógicamente, demanda. Es condición necesaria que exista una demanda, que exista cierta demanda para una determinada mercancía, para que exista valor. Pero Marx, lógicamente, no se queda ahí y dice, bien, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. ¿Y para qué? ¿Y por dónde podíamos avanzar para encontrar una condición suficiente? Pues él empieza un poco a hablar de qué es lo que todas estas mercancías, de qué manera se podría comparar cuantitativamente a todas estas mercancías y qué sustancia tienen todas en común. Y esto es un trabajo abstracto, bien, que no es un trabajo concreto, porque cada trabajo es distinto, por eso tenemos que abstraernos, porque el mercado es una cosa que el mercado mismo hace, abstrae de todos los aspectos concretos de los trabajos, por lo tanto nos estamos quedando con una masa homogénea, una gelatina de trabajo, ¿no?, por así decirlo, que es abstracto. Y es también un trabajo socialmente necesario, y es tanto directo como indirecto. Es decir, una mercancía contiene trabajo que está directamente invertido en su producción, en ese proceso, pero luego también tiene el trabajo indirecto que se invirtió en la producción de los, pues de así decirlo, de las materias que van para la producción de esa mercancía en concreto. Si estamos hablando de una mesa, por ejemplo, una mesa de madera, pues la producción de la mesa en sí sería el trabajo directo, pero la producción de los componentes de esa mesa, de la madera, etcétera, es trabajo indirecto que también se cuenta y es trabajo socialmente necesario. Todo esto es un trabajo socialmente necesario. Bien, y es socialmente necesario porque efectivamente, como estamos abstrayéndonos de los trabajos concretos y estamos hablando de competición y estamos hablando de economías que están compuestas por una serie de agentes heterogéneos, pues tenemos que hablar de trabajo socialmente necesario, porque una persona en concreto puede dedicarle más o menos tiempo, pero si de promedio en una sociedad se produce en un tiempo concreto, pues no se va a añadir más valor por trabajar más tiempo que ese. Claro. Ahora, como toda teoría que se propone, ¿no?, en el mundo científico, me imagino que tiene que ser verificada. ¿Dirías que la teoría del valor ha sido empíricamente verificada el día de hoy? Sí. A ver, aquí también tenemos que meternos un poco en temas de la filosofía de la ciencia un poco más complicados. Y en cuanto a la verificación, ¿no?, las teorías empíricas nunca se verifican como tal. Lo que sí que se hace es corroborar las hipótesis que se deducen a partir de las premisas de esas teorías, ¿no? De una serie es una teoría y de esa teoría se deducen una serie de hipótesis que presentan, si es una teoría científica, postulados que son falsables,
que se pueden examinar empíricamente, al menos en un principio, es decir, aunque no se pueda ahora con la tecnología de ahora, que al menos en un principio sí que se podría hacer, ¿no? Es decir, que de las hipótesis se derivan, ¿no?, predicciones que se pueden examinar, ya bien sea hoy o mañana, ¿no? Es decir, que en principio se pueden examinar, y una vez se hayan examinado, lo que se dice es que esas hipótesis han, por así decirlo, sobrevivido, han aguantado, ¿no?, una examinación concreta, empírica, y por lo tanto, pues tienen ese punto más de legitimidad que otras que no hayan sido capaces de producir esas hipótesis, de esas predicciones, o que hayan producido predicciones que directamente se hayan encontrado que son falsas, ¿no? Es decir, la teoría del valor trabajo produce una serie de hipótesis. En concreto, se pueden identificar 3 hipótesis principales, ¿vale? Y esas hipótesis se han examinado empíricamente en muchas economías, no solo en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es la economía principal en la que se han examinado, pero se han examinado en diferentes economías. Uno de los trabajos que yo he hecho, por ejemplo, con datos españoles, pues lo he desarrollado yo, y efectivamente es en la economía española, hablando de cuál es el grado de conexión que existe en las diferentes categorías de precios que desarrollamos en esta teoría para explicar los precios de mercado relativos, y se han hecho en muchos otros países utilizando todo tipo de años, todo tipo de datos pertenecientes a una gran cantidad de años, y pues han encontrado principalmente éxitos, en el sentido de que una vez se han puesto en examen, una vez se han examinado estas hipótesis, se ha encontrado que efectivamente la realidad que nos encontramos en los datos refleja lo que se espera que refleje si entendemos esa realidad a través de esta teoría. Claro. Ahora, sobre la teoría del valor trabajo se deduce, ¿no?, el concepto de la plusvalía, y de este deriva lo que es la teoría de la explotación, que dio lo que fue la fuente de la inspiración para muchas revoluciones. Así que me podrías explicar qué es la teoría de la explotación, cómo está relacionado, cómo es un derivado de la teoría del valor. Uh-huh. Sí, bien, pues la teoría de la explotación, igual que la teoría del valor trata de explicar las proporciones de intercambio entre mercancías, trata de explicar cuál es la sustancia que explica, que determina estas relaciones de intercambio, y hemos determinado que es el trabajo, a través del marco teórico que nosotros tenemos presente, y a través de un poco de lo que nos dicen las evidencias empíricas. Una vez tenemos esta teoría, ¿no?, podemos hacer la pregunta: ¿y de dónde surge el beneficio empresarial? ¿No? ¿Cuál es el fundamento del beneficio empresarial? Y aquí Marx tiene una respuesta que se basa también en conceptos de la economía clásica, solo que él lógicamente lleva, bueno, pues a una conclusión más desarrollada, ¿no?, y quizá ideológicamente menos conveniente, ¿no?, para las élites económicas de su tiempo, e incluso de los tiempos presentes, que es que si empezamos con la premisa de que efectivamente el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para la producción de las mercancías, que en el proceso de producción se produce un excedente para que existan beneficios positivos, ¿no?, para que no sea una ilusión monetaria, para que sean beneficios que efectivamente reflejen un incremento material de la riqueza de una nación, ¿no?, hablando del concepto de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, ¿no?, para que exista efectivamente un incremento material, ¿no?, de la riqueza de una nación y no sea simplemente una ilusión monetaria, que el fundamento principal de esos beneficios es la plusvalía, es decir, es el excedente de trabajo que se lleva a cabo, que se produce por encima de lo que es necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, que es en sí, en las economías capitalistas, una mercancía más. Es una mercancía que el trabajador o la trabajadora vende en el mercado, y el precio de ese trabajo es el salario. Sí, y creo que esto es importante, ya lo tocaremos más adelante, que es una de las características, si no la más importante, que define el modo de producción capitalista,
¿no? Que es producir ese excedente más allá de lo que se necesita para para la supervivencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que vamos a tocar ese tema un poco más adelante, pero a causa de esto también me gustaría preguntarte otras ideas que están relacionadas a lo que tiene que ver con las teorías de Marx, y una de ellas también tiene que ver con el concepto de alienación. Entonces, ¿qué podrías explicarme sobre este concepto y si me puedes dar algunos ejemplos de cómo este concepto se ha mantenido, ¿no? A través de los años, incluso podemos dar referencia en nuestra sociedad actual? Sí, pues vamos a ver, la alienación es un concepto que ya desarrolló Hegel antes que Marx, pero que Marx llevó a un estadio de análisis superior también. Y la alienación es básicamente un proceso, ¿no? Se puede entender como un proceso, porque esto también está relacionado con la propia concepción dialéctica del progreso de las ideas y del estudio, ¿no? de las ideas y del desarrollo de las sociedades humanas y demás, ¿no? Es decir, está relacionado con la dialéctica también. En Hegel y en Marx, los conceptos filosóficos no son conceptos binarios, de decir, se pueden establecer una serie de condiciones necesarias y suficientes para describir un concepto filosófico concreto. Vamos a hablar, por ejemplo, de la libertad, ¿no? Y una vez hemos desarrollado esta serie de condiciones necesarias y suficientes, que por ejemplo Platón sí que defendería esta noción, ¿no? Ya podemos ir a la historia y encontrar una sociedad que efectivamente es libre o una sociedad que no es libre, etcétera, ¿no? Es decir, para Marx y para Hegel, estos conceptos se encuentran dentro de un contexto concreto y están en un proceso de desarrollo constante, ¿no? Donde hay diferentes partes de ese proceso que se relacionan las unas con las otras, ¿no? Y se encuentran, pues, el típico, ¿no? proceso que se conoce como una tesis, una antítesis y una síntesis, aunque Hegel, por ejemplo, no utiliza estos términos en concreto, utiliza otros términos, pero que es un poco la idea, más o menos, que se encapsula dentro de este proceso. Y la alienación forma parte un poco también de este concepto. La alienación es un proceso, no es una cosa que se pueda definir de manera concreta, en el sentido de establecer una serie de condiciones necesarias y suficientes para lo que es la alienación y ir a una persona en concreta y determinar esto es alienación, esto no es alienación. La alienación es más bien un proceso mediante el cual un sujeto se aleja de su propio ser, de su ser, ¿no? Y aquí estamos hablando también mucho del tema de los poderes, porque, y esto para Hegel, pero también para Marx y sobre todo para Marx, los seres humanos no solo se nos tendría que definir por nuestras ideas, ¿no? No solo se nos define por eso, sino por nuestros poderes, por nuestra capacidad de actuar y de llevar a cabo acciones en el mundo, ¿no? En el mundo en el que habitamos. Entonces, como nos definimos más bien a través de eso, de nuestros poderes, ¿no? Cuando se alienan esos poderes, ¿no? Es un proceso a través del cual un poder que tenemos o que percibimos que tenemos se aleja de nosotros, ¿no? Esto es un proceso que tiene tres partes. Se aleja de nosotros, primero tenemos ese poder, luego o percibimos que tenemos ese poder, luego se aleja ese poder de nosotros, es decir, se aliena, es alienado, y luego lo volvemos a nos volvemos a reencontrar con ese poder, volvemos a recibirlo. Pero esto es un proceso, lógicamente, que pues, se desarrolla en estos tres estadios, pero es un proceso que no necesariamente podemos concretar en qué estadios está, etcétera. Pero en las sociedades capitalistas se puede distinguir, y esto es lo que normalmente se estudia mucho dentro del marxismo, ¿no? Es el concepto de alienación dentro del mundo del trabajo en las sociedades capitalistas, ¿no? De lo que es el proceso de trabajo, el trabajo en las sociedades capitalistas. Y aquí se pueden distinguir principalmente tres, ¿no? Grandes conceptos de alienación dentro de la alienación en el mundo del trabajo, ¿no? Y estos conceptos son básicamente la alienación con respecto al objeto del trabajo, es decir, los seres humanos en un primer momento producen, ¿no? Y el producto de su trabajo lo perciben como algo suyo propio, ¿no? Algo que ellos han producido, que les pertenece a ellos, pero en las sociedades capitalistas esto no ocurre así. Porque en las sociedades capitalistas el objeto del trabajo, el objeto producto del trabajo, se distancia del sujeto que lo ha producido, se aliena a través de las relaciones de producción capitalistas, porque ese objeto pertenece, nada más se ha producido, ¿no? a
pues la empresa a la persona que, pues por así decirlo, controla esa empresa, que tiene poder sobre esa empresa, ¿no? Y ese objeto, incluso cuando no estamos hablando de producción capitalista, en el mercado, ¿no? Cuando se produce para el intercambio, pues ese objeto de alguna manera pues se distancia de nosotros porque se produce para algo más allá de su propia directo uso, el uso directo de ese objeto, ¿no? Entonces, eso es un proceso de alienación que se puede identificar, ¿no? en este tipo de sociedades. Luego se puede también identificar la alienación con respecto al proceso de trabajo. Porque, y aquí volvemos a hablar, en otro tipo de sociedades, por ejemplo, se podía elegir como trabajador, ¿no? Se podía elegir, y en las sociedades capitalistas también hay ciertos trabajadores que tienen estas ventajas y demás, pero esto estamos hablando de fenómenos un poco sociales que se dan un poco de manera generalizada, ¿no? Aunque se puedan encontrar casos en los que no son así. Pero el proceso de trabajo, por ejemplo, es una cosa sobre la cual se tenía mucho más control en algunos otros estadios del desarrollo humano, ¿no? Donde se podía decidir cuándo trabajabas, cuándo no trabajabas, cuándo te tomabas descansos, pues eso, cómo procedías a trabajar, ¿no? Tenías un poco esa libertad, ese poder. Y en las sociedades capitalistas ese poder se aleja de nosotros, se pierde, se aliena, y ahora ya no nos sentimos identificados en el proceso de trabajo tampoco. Es decir, una cosa que pertenecía a un poder que nos pertenecía a nosotros se nos aleja, ¿no? Y ahora ya pues tenemos que trabajar con una serie de pautas que se nos establece, ¿no? Dentro de el marco de la empresa en la que estemos, ¿no? Y tenemos que trabajar estas horas. Y además habrá veces a lo mejor que estemos en nuestra casa tranquilamente descansando y nos tenga que llamar nuestro jefe y pues nosotros tenemos automáticamente que tener en cuenta esa llamada, ¿no? y que proceder, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto es una cosa que se puede, ¿no? identificar como alienación también. Y luego está la alienación con respecto a los demás trabajadores, ¿no? Y esto también se encuentra mucho dentro de las economías capitalistas, que son economías principalmente competitivas, ¿no? Donde se compite, tanto las empresas compiten las unas como con las otras para conseguir una porción del mercado mayor, como los trabajadores compiten los unos con los otros para obtener salarios mayores, para obtener condiciones laborales mejores, etcétera. Es decir, la competición forma parte fundamental de lo que es la concepción del capitalismo y de lo que es la práctica, ¿no? de las sociedades capitalistas, y por lo tanto en este proceso, ¿no? Cuando antes a lo mejor en algunas otras sociedades o incluso en estas todavía se puede dar, ¿no? Que puedas entender a las demás personas con las que trabajas como gente que pertenece al mismo grupo que tú, ¿no? Que forman parte, por así decirlo, de tu círculo, con las que te entiendes, es decir, con las que tienes una serie que forman parte básicamente de un círculo donde tú te sientes identificado y tienes ese poder, ¿no? De decir, pues son gente, ¿no? que con las que yo hablo y demás, y con las que yo tengo una relación positiva. Pues en estas sociedades ese poder nuestro se nos aliena también, ¿no? Porque ahora empezamos a ver más a esas personas como potenciales competidores, como potenciales enemigos, como gente que no deberíamos en la que no deberíamos confiar, etcétera, ¿no? Entonces también se nos aliena de nuestro propio ser social, de nuestros propios poderes sociales, ¿no? Y esto también está muy, muy relacionado con los grandes problemas que tenemos a día de hoy. Y esto, claro, o sea, con el tema de la socialización y demás, existen muchos problemas, muchas patologías psicológicas que a día de hoy se potencian y los números de la gente que las padece se incrementa, ¿no? cada año. Y esto también se debe a pues un fenómeno generalizado de alienación, ¿no? Estas son alienaciones que se encuentran dentro de lo que es el trabajo. Pero, lógicamente, esto es un tema mucho más amplio que se puede abordar desde distintos aspectos y demás, pero que tiene consecuencias, son cosas que tienen consecuencias materiales sobre nuestras vidas, ¿no? Y que a veces hasta nosotros mismos podemos identificarnos como formando parte de ese proceso, como estando en ese proceso de alienación, ¿no? Como siendo sujetos de ese proceso de alienación,
incluso a nuestras propias vidas en ciertos aspectos, ¿no? Nos podemos sentir identificados con ello. Porque al final esto es un fenómeno sociológico, pero a nivel individual también se viven las consecuencias de fenómenos sociológicos. Sí, no, y de hecho me hiciste acordar, por ejemplo, bueno, una referencia a mi esposa que actualmente va a la universidad y estudia Fashion Design, y ella me contaba un poco de que por la competencia o por la presión que siente, ¿no? Sobre quién es mejor diseñadora, mejor diseñador, ella misma siente esta necesidad de ver a sus compañeros como una competencia directa. No mira esta cooperación post-universitaria, sino desde la universidad, siente la necesidad de ver de que todos están compitiendo por tratar de ser la mejor diseñadora, ¿no? Entonces hace un poco referencia al concepto de alienación que tú hablabas, ¿no? Que incluso se encapsula antes de comenzar a trabajar, ¿no? Que ya se comienza a vivir desde un punto por la misma condición a la que estamos sometidos todos, ¿no? Correcto. Entonces, me parece muy interesante la referencia que hiciste. Ahora, siguiendo con las diferentes teorías o con los diferentes conceptos que se habla en el marxismo, que creo que ya hablaste un poco sobre esto, pero ¿me podrías explicar un poco más claro qué se entiende por la dialéctica? ¿No? Y quizá de ahí entablas con lo que es también el materialismo. No sé si me puedes dar una respuesta sobre estos dos Sí. temas. Sí, pues la dialéctica ya lo hemos tratado un poco anteriormente, pero la dialéctica se puede también entender como un método de análisis de la relación entre ideas, de un método de análisis del desarrollo de ciertos conceptos, y que también, cuando lo hablemos a nivel material, se puede aplicar al estudio del desarrollo de las sociedades humanas y algunos fenómenos sociales más concretos. Y es un método básicamente que se trata de ver, ¿no? Cada cosa en su contexto y de entenderlo como elemento que forma parte de un proceso, ¿no? Que tiene cosas que lo preceden, o sea, que van antes de eso, y cosas que van después de ese elemento en ese contexto concreto, ¿no? Y que ambos, y todas esas cosas están relacionadas las unas con las otras, y, por así decirlo, se van alimentando y se van chocando, ¿no? Y aquí está también mucho el concepto del choque, el concepto del conflicto entre ideas, ¿no? Y de la producción de ideas a través del conflicto entre ideas, ¿no? Y todo esto ya viene desarrollado mucho más atrás, es decir, Platón, por ejemplo, ya tenía un concepto de la dialéctica, y ya se hablaba mucho de la dialéctica en la tradición filosófica clásica griega. Y esto no es una cosa que desarrolló Hegel así de un día que le apetecía, ¿no? Es decir, gente a lo mejor que se piensa que todo esto tiene su origen en Hegel, pero no. Sí, es verdad que Hegel es el que lleva la dialéctica a un estadio de análisis bastante superior, ¿no? A lo que se había hecho antes que él, y que luego Marx toma también para hacer ciertas críticas a algunos hegelianos, incluso, entre los cuales está Feuerbach, y que también utiliza para desarrollar, ¿no? Conceptos suyos de su propia filosofía, que es una filosofía fundamentalmente materialista. Y la dialéctica entonces se puede entender como un método de análisis, y en concreto también como un método del estudio de la relación entre ideas y del desarrollo de las ideas y de otros procesos sociales y demás en los seres humanos, que entiende, ¿no?, que a través del conflicto de ideas se procede, ¿no?, a estadios superiores analíticos, ¿no? Y que pues en este conflicto, ¿no?, no se produce, por así decirlo, una destrucción de todo lo que es criticado, sino que se produce, por así decirlo, una destrucción que construye por encima de lo que ya se ha establecido antes, ¿no? Entonces, un poco la dialéctica, pues en términos más coloquiales se ha hablado de lo que estaba diciendo antes, de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es decir, se empieza, ¿no?, en un momento concreto con una tesis, y se produce, por así decirlo, la negación de esa tesis, y luego se produce la negación de esa tesis, que es que no es, por así decirlo, algo que carece de sentido, que no, esa negación no nos deja en cero, en nada,
sino que nos ha llevado a un estadio analítico superior al que estábamos con la primera tesis, ¿sabes? Entonces, bueno, es mucho más complejo, lógicamente, pero así de la manera más resumida posible se puede escribir un poco en estos términos. ¿Cómo es que la dialéctica, digamos, Sí, pues, a ver, el materialismo, existen muchos materialismos, ¿no? Existe solo uno. Existen materialismos más mecanicistas que se daban, que además están en bastante oposición al materialismo que defiende Marx en concreto. Pero por así decirlo, se podría, así para definir un poco lo que podría ser el materialismo en un sentido más abstracto, abstrayéndonos de las diferentes ramas de los materialismos. El materialismo es principalmente una rama de la filosofía que niega la existencia de algún tipo de sustancia supernatural, ¿no? Algún tipo de sustancia más allá de lo material que, por así decirlo, dé vida a los cuerpos, le dé vida a los cuerpos, determine nuestros estados mentales bueno, y pues produzca los fenómenos psicológicos, etcétera, en los que nos encontramos y demás. Es decir, niegan la capacidad de la existencia de una especie de inteligencia que sea incorpórea, que no sea material. Eso es un poco lo que tienen en común los materialismos, ¿no? Y de ahí ya se puede hablar ahora, de otros tú materialismos. dirías, porque, bueno, he encontrado a muchos que se definen materialistas, pero por ejemplo que son creyentes, tú dirías que no hay ningún problema entre ser materialista y a la vez creyente en un ser, o sea, ser religioso o creer en un ente superior, o tú crees que hay un conflicto por la propia definición? Sí, a ver, es una buena pregunta, pero voy a intentar otra vez ligarlo, antes de llegar a ese punto, voy a intentar ligar lo que está diciendo con el tema de la dialéctica. Y el caso es eso, que los materialismos un poco se definen por eso. Y existen materialismos menos rigurosos que no dan cabida, por ejemplo, a que existan materia abstracta, ¿no? En el sentido de, hay materialismos, por ejemplo, que tratan de reducir todos los fenómenos mentales a simplemente procesos neuronales en nuestro propio cerebro. Es decir, tratan de reducirlo directamente a, por ejemplo, a pues, ciertas conexiones neuronales, etcétera, ¿no? Pero esto es una cosa que no se defiende dentro de un materialismo más riguroso, como es el de Marx, o en concreto los desarrollos de este materialismo que se hacen posteriormente a Marx. Y un poco nosotros defendemos un materialismo que da cabida a lo que se conocería, ¿no? como materia abstracta, ¿no? Es decir, cuando se habla de los procesos mentales, por ejemplo, cuando se habla de las ideas y demás, que no son materiales en el sentido de no puedes cogerlas con la mano, no puedes apuntar a ninguna conexión neuronal concreta donde se encuentre una idea en tu mente, ¿no? Se entiende más o menos como propiedades emergentes, ¿no? Es decir, propiedades que emergen de tu propio cerebro y de su funcionamiento y de sus conexiones neuronales, etcétera, ¿no? Es decir, que no son distintos de ello, no son distintos de tu cerebro, sino que emanan del propio funcionamiento de tu cerebro, pero no son una sustancia diferente, ¿sabes? Que es lo que ciertos tipos de idealismo tratan de presentarnos y de dualismo de sustancia tratan de explicar, ¿no? Tratan de explicar que los pensamientos en realidad forman parte de una sustancia distinta a la sustancia material, que es una sustancia, por así decirlo, no corpórea, un ente, un alma, ¿no? Esto es una cosa que se niega. Y se niega no a través de defender que todas las ideas, todos los conceptos que están en nuestras mentes se pueden reducir, o todos los fenómenos mentales, todos los procesos mentales, todos los estados mentales, mejor dicho, se pueden reducir, ¿no? a un punto en concreto en tu cerebro, sino que son propiedades que emergen del funcionamiento de tu cerebro, ¿no? Y se puede estudiar si se dañan ciertas partes de tu cerebro, cómo cambian tus estados mentales. Es decir, esas son cosas que se pueden estudiar dentro del campo de la neurología, etcétera, ¿no? Pero bien, hablando de la dialéctica, entonces la dialéctica se fusiona, por así decirlo, con el materialismo
a la hora de estudiar, por ejemplo, la historia. El materialismo histórico trata de entender el desarrollo de las sociedades humanas no a través de una serie de narrativas de grandes hombres con ideas muy buenas que, por así decirlo, fueron capaces de ver más allá y llevar a la sociedad a un punto más superior, sino que se trata de estudiar cuál es la base material de cada sociedad, cuáles son las relaciones de producción, cuáles son las condiciones tecnológicas, la capacidad de para acceder a ciertos recursos, etcétera. Se trata de estudiar, ¿no?, la realidad material de esas sociedades, y de ahí, de los conflictos de clase, etcétera, se estudia cómo se desarrollan históricamente las sociedades humanas. Pero no se empieza por las ideas, ¿no? No se empieza por las ideas como las que motivan el cambio, las que motivan, no las que motivan el cambio, sino las que directamente producen los cambios sociales en las sociedades humanas. Se trata de estudiar efectivamente el desarrollo histórico de la especie humana a través de sus condiciones materiales, del modo de producción, etcétera. Ahora, Esto es un poco... ¿dirías que esto es una de las principales diferencias incluso con el liberalismo o la corriente libertaria? Claro que lo vamos a tocar más adelante, pero dirías de que presupone que la idea es primero, ¿no? Pero tú estás diciendo que para el materialismo primero es la condición material en la cual nos desarrollamos que provoca que nosotros tengamos diferentes reacciones, diferentes Sí, ideas a causa de eso. sí. No significa que las ideas no influyan en nuestra forma de actuar y que no influyan en el desarrollo de las sociedades humanas. Simplemente se limita un poco a describir ese desarrollo como producto directo de acciones materiales, de condiciones materiales, etcétera, ¿no? Es decir, no tratamos un poco de decir las ideas no importan. No es esta concepción infantil de el idealista es el que se piensa que las ideas están por encima de la materia y el materialista es el que se piensa que la materia está por encima de las ideas. Es más complejo, lógicamente, ¿no? Ujú. Porque a día de todo el mundo sabemos que una persona, por ejemplo, cuando va a cruzar la calle no le da prioridad a su idea de si hay o no un coche cruzando, ¿no?, que a la realidad de si existe o no materialmente un coche que esté pasando, ¿no?, y que te vaya a atropellar. Es decir, en realidad esto no es una noción que se defienda. Habrá filósofos que sí, pero esto es una cosa que en el fondo no es tan simple, ¿no? Pero sí que es verdad que, quieras o no, existen existen escuelas de liberalismo, ¿no? A día de hoy, ¿no?, de lo que se puede entender a día de hoy como liberalismo, que sí que defienden metodologías más idealistas y sobre todo más individualistas, en las que se abstrae mucho de los contextos sociales, de las condiciones materiales, etcétera, y se tiende a estudiar simplemente un sujeto ahistórico, aislado, una idea de sujeto histórico aislado, etcétera, ¿no? Como la del Robinson Crusoe, digamos. Efectivamente, como un Robinson incluso económico, etcétera, ¿no? Es esas cosas. Pero sí, pero antes de eso quería decir lo de lo que me habías preguntado de si un materialista puede puede creer mira, eh, yo no sé las pajas mentales que puedan tener algunos materialistas, pero lo que sí que te puedo decir es que si se parte de la premisa de que no existen inteligencias más allá, ¿no?, de que no existe una inteligencia no corpórea, es decir, que no existe una inteligencia inmaterial que le dé vida a los cuerpos, que sea distinta de ellos, etcétera, ¿no? Si se parte de esta premisa de que no existen los elementos supernaturales, o no es que no existan, sino que no tenemos evidencias que nos apunten a la existencia de estos fenómenos, no se puede argumentar que existe, pues eso, una entidad supernatural, una inteligencia no corpórea que vive más allá de lo natural y que fue la creadora de esto en lo que estamos ahora mismo viviendo nosotros, ¿no? Es decir, no. Yo diría que no es posible hacer una conexión, aunque a lo mejor hay gente que en su mente ha hecho algunas construcciones un poco bizarras, pero vamos, en mi opinión no se puede defender la existencia de ningún tipo de deidad
en el sentido de una deidad eh, inmaterial, incorpórea, supernatural, etcétera, eh, dentro de un materialismo. O un materialismo como pues el materialismo de Marx, por ejemplo. Bueno, dado que ya hemos tocado temas importantes sobre el marxismo, me gustaría ahora entrar un poco más en los temas más comunes, más de un habla coloquial que obviamente se mueven, ¿no? En la conversación social, en los debates, en la televisión. Así que me gustaría entrar directamente en los temas principales que analizan los sistemas de producción en una economía. Primero, Víctor, ¿cuál sería tu definición de capitalismo? No sé si compartes la que existe en Wikipedia o el término general, o tú tienes una definición propia de sobre cómo defines literalmente al capitalismo. Sí, a ver, el capitalismo se puede entender desde muchos marcos teóricos, pero desde el marco teórico del marxismo se tiende a entender el capitalismo como un modo de producción con una serie con una serie de características concretas que lo definen, ¿no? Y con una base material y con una superestructura, ¿no? Entonces, el capitalismo se puede definir, se puede entender dentro de nuestro marco como un modo de producción que está caracterizado por la producción generalizada de mercancías para el intercambio y la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía y la creación de beneficio a través del plusvalor, de la plusvalía, ¿no? Es decir, la extensión de los mercados a todos los ámbitos posibles de la experiencia humana, la producción de plusvalía como forma principal de alcanzar beneficios y como un modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción y, pues eso, en la producción para el intercambio de mercancías con fines de obtener beneficios. Ahora, dirías, que sería una definición parecida a lo que es el socialismo, ya que tiene que ver con un modo de producción en el cual se dé esta plusvalía, ¿no? Pero simplemente la distribución de quién finalmente se queda la plusvalía es donde está la distinción final entre el capitalismo y socialismo. Yo aquí haría una diferencia, yo empezaría ya por diferenciar entre plusvalía y plus trabajo. En todas las sociedades se da el fenómeno del plus trabajo, porque en todas las sociedades se tiene que trabajar más de lo que es necesario para la propia subsistencia de la gente que trabaja para sostener precisamente a todas las clases, a toda la gente que no trabaja, ya bien sea porque no pueden o porque tienen un rol no productivo en la sociedad, que aún así es importante. Es muy importante que en la distinción de trabajo productivo y no productivo se tenga en cuenta que no necesariamente el trabajo no productivo es malo o es innecesario. ¿No? Esto es una cosa que Marx jamás defendió, ni Adam Smith, y Adam Smith directamente hace este punto que estoy haciendo yo ahora, que no porque sea trabajo no productivo es necesariamente un trabajo malo o un trabajo que no merezca la pena tener. Pero en todas las sociedades se tiene que dar el plus trabajo. Pero en las sociedades capitalistas el plus trabajo adopta una forma social nueva que no se ha dado antes de forma generalizada, que es el plusvalor, la plusvalía. Porque el valor, como estaba diciendo antes, es un fenómeno que se produce en las sociedades capitalistas y que da paso al plusvalor, que también es un fenómeno que se produce solo en las sociedades capitalistas. Entonces, cuando hablamos de una sociedad socialista, y dependiendo de la definición que se dé, se puede entender una cosa o la otra, pero si estamos hablando, ponte de una sociedad socialista, una sociedad socialista plenamente planificada, ¿no? Vamos a hablar de un socialismo plenamente centralizado y planificado. Bien. Si es el Estado el que determina las cuotas de producción, los precios a los que se intercambian las cosas y pues, es decir, la producción y la distribución la determina directamente el Estado a través de una serie de planes económicos, no podemos hablar en este caso de plusvalía porque no estamos dentro del marco social concreto de las economías capitalistas, donde sí que se produce valor, donde sí que se produce plusvalía. No significa que no se produzca plus trabajo, porque los obreros en una sociedad socialista de este tipo siguen teniendo que producir más de lo que van a recibir ellos
Y eso es una cosa que Marx acepta perfectamente, ¿no? En el Manifiesto Comunista, por ejemplo, se pueden ver este tipo de tal, y en la crítica al programa de Gotha también, que básicamente Marx está de acuerdo con esta posición que estoy defendiendo yo ahora, porque cualquier persona con un poco de criterio la va a defender igual. Es decir, se tiene que producir plus trabajo, pero en una sociedad socialista el plus trabajo ya no adopta la forma social que adoptan las economías capitalistas, que es la de plusvalor, ¿no? Y no todo plus trabajo en las economías capitalistas es plusvalor, porque se puede hacer trabajo no productivo y aún así ejercer y aún así estar incurriendo en plus trabajo, ¿no? Y un ejemplo que yo doy, por ejemplo, es un ejemplo que yo suelo dar es una empresa que contrata, que ofrece servicios militares, por ejemplo, a estados o a entes privados, a entidades privadas, y le ofrece servicios militares, ¿no? O servicios, sí, vamos a decir servicios militares, ¿no? Entonces, De esa seguridad, empresa, digamos, para salvaguardar. esa empresa, sí, sí, pero por ejemplo, mercenarios, ¿no? Alguna cosa, esa empresa contrata a soldados privados que ejercen un trabajo que no es productivo, que de hecho es más que nada destructivo, porque ¿qué es la guerra si no la destrucción de cosas, de riqueza? Un trabajo que no es productivo, pero que aún así le procura a esa empresa que vende esos servicios beneficios. ¿Por qué? Porque ponte que esa empresa vende una hora de servicio militar a 100 euros. ¿Bien? Pero sin embargo paga a sus soldados 50 euros en esa hora, ¿no? Es decir, que existen un plus, no vamos a hablar de valor porque no es valor lo que se está creando aquí, sino que ofrece un beneficio, le procura a esa empresa un beneficio de 50 euros, ¿no? Porque lo que obtienen directamente de la gente que les contrata es 100 euros a la hora, pero sin embargo pagan 50, es decir, obtienen 50 euros de beneficio, pero esos 50 euros de beneficio no están basados en una creación de riqueza, en un trabajo productivo, no están basados en lo que se llama plusvalía. Están basados simplemente en que esos soldados han trabajado más de lo que tendrían que haber trabajado para obtener esos... es decir, si hablamos de 50 euros, ¿no? De lo que ofrecen son 50 euros, ¿no? Ellos, sin necesidad de que... O sea, si no hubiera sido el... Si no tuvieran que trabajar para una empresa, es decir, si ellos trabajaran por su propia cuenta y ofrecieran sus servicios a 100 euros la hora, hubieran obtenido, en media hora hubieran obtenido esos 50 euros. Es decir, que han trabajado media hora más de lo que tendrían que haber trabajado para obtener esos 50 euros. Eso es un plus trabajo. Sin embargo, no es plus valor lo que se ha creado ahí. ¿Entiendes? Entonces, no podemos, ni siquiera en las economías capitalistas, toda forma de plus trabajo es plusvalía. Pero la plusvalía es un fenómeno que se da exclusivamente a las economías capitalistas. ¿Vale? No sé si ahí... Sí, no, sí estuvo claro. Me parece interesante que la distinción que hiciste entre el plus trabajo y la plusvalía, porque a veces creo que se intercambian estas palabras como si fueran lo mismo, y creo que el ejemplo que diste fue algo interesante para saber las diferencias. Ahora, un poco te pregunté qué era el capitalismo y como que lancé ahí una descripción medio abstracta de lo que sugería ser el socialismo, pero no sé si me puedes dar una definición, o al menos tu definición, ya que este término ha sido usado y cambiado, ¿no? Durante diferentes años, diferentes etapas. Así que, ¿tú cómo definirías al socialismo y finalmente también cómo definirías al comunismo? Bien. Existen diferentes nociones de lo que es el socialismo, pero si tuviera que describir de alguna manera u otra lo que tienen todos los socialismos en común, yo creo que empezaría por la socialización de los medios de producción, y por lo que se entienda por socialización de los medios de producción, pues aquí podemos tener también un debate. En socialismos más planificados, más centralizados, quizá por socialización se entienda que los medios de producción pasen a ser posesión del Estado, pero a lo mejor en un socialismo de mercado se puede entender que pasen a ser posesión directa de los trabajadores de esa que trabajan en esos medios de producción, manteniendo una estructura de mercado
que esté en algunos puntos planificada, pero que siga teniendo elementos de mercado bastante prominentes, ¿no? Entonces, se puede entender tal. Yo diría que socialización, eh, vamos a hablar como socialización como una cosa que encapsula a los dos tipos de socialización, ¿no? A una socialización que vaya directamente a los trabajadores o que pertenezca de manera indirecta, ¿no? Según dicen, ¿no?, a los trabajadores a través de de que esa propiedad pertenezca al Estado. Ahora, ¿tú dirías que, por ejemplo, las cooperativas, sobre todo creo que en España hay una relativamente famosa, ¿no? Creo que es la cooperativa de Mondragón, sí, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Mondragón, Mondragón. Mondragón. Ahora, el último reporte que leí aquí en Estados Unidos, creo que hay alrededor de 1000 cooperativas que se están dando. ¿Dirías que ese es el modo en el cual, o con el cual tú más te identificas o con el cual quisieras que se siga dando en este modo capitalista? ¿O tú crees que no es la forma correcta digamos, de controlar los medios de producción? A ver, yo creo que, vamos a ver, no existe un modo correcto, ¿no? Por así decirlo, un modo correcto, último de hacer las cosas, de organizar la producción y demás. Yo creo que es una forma superior de organizar la producción a la que existe en las economías capitalistas, de mercado, donde existe propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Yo creo que las cooperativas son una forma más, eh, vamos a decirlo así, socialmente eficiente de organizar la producción en algunos sectores, en algunos momentos concretos, en algunos sectores, porque las cooperativas pues también tienen que ir caso por caso, ¿no? Hay casos en los que sí que se pueden aplicar de una manera exitosa, hay casos en los que se tienen que dar ciertas condiciones para que se pueda aplicar una cooperativa y existen diferentes formas de estructurar una cooperativa, es decir, no es tan fácil, ¿no?, como decir cooperativas sí, cooperativas no. Y yo diría que, lógicamente, en el proceso de construcción de una sociedad socialista se debería de dar una serie de pasos intermedios, ¿no?, antes de que exista una planificación mucho más generalizada, en los cuales, en esos procesos, en esos puntos intermedios, se le dé mucha más importancia a formas de organización empresarial, de cooperativas, ¿no? Y que se tengan elementos de mercado todavía, pues puestos en acción, ¿no? Es decir, y yo esto es una cosa que, por ejemplo, los socialistas, que están muy metidos dentro del tema de la planificación y que hacen mucho trabajo en ello, como por ejemplo Paul Cockshott, él mismo admite que un socialismo de mercado, entendido, ¿no?, como un socialismo en el cual se dan elementos de mercado y se tiene una generalización de la producción mediante cooperativas y demás, él entiende que es un punto intermedio bastante necesario antes de alcanzar un grado de planificación superior. Pero, y eso él, que es, Paul Cockshott es un economista que como ya los que le conocerán ya saben que está, muy metido dentro del trabajo del uso de programación lineal, por ejemplo, para hacer planificación y demás, y que es un hombre que ha trabajado mucho en este campo. Y él mismo admite esto. Entonces, yo creo que cualquier persona sensata entiende que es un paso necesario. Y luego, con respecto a lo que es el comunismo. El comunismo nos pasa un poco igual que con el socialismo, ¿no? Y más que nada el comunismo, una forma de organización política y económica que está completamente fuera de nuestro alcance a día de hoy, en cuanto a su generalización se refiere, ¿no? Que en algún punto, en una localidad en concreto, se pueda dar algún tipo de protocomunismo, ¿no? Eso, bueno, pues se podrá dar o no, pero en cuanto a forma generalizada de organización política y económica, está muy lejos de nuestro alcance, pues es difícil dar una serie de condiciones necesarias y suficientes para definir lo que es el comunismo. Y es complicado porque normalmente las definiciones científicas se suelen dar de fenómenos que existen y que podemos estudiar, ¿no?, en base a nuestra experiencia, pero cuando no tenemos experiencia de lo que es algo, es difícil describirlo, ¿me entiendes? Es difícil describir algo que no conocemos de esa forma. Entonces, se podrían dar ideas, ¿no? Se pueden dar ideas de lo que podría ser
una economía, de lo que en mi perspectiva, por ejemplo, sería una economía, una sociedad comunista. Y para mí una sociedad comunista es una sociedad caracterizada por dos aspectos fundamentales. Uno es la abolición del Estado, es decir, es la ausencia de Estado, y no, con que exista ausencia del Estado no se refiere a que no existan estructuras políticas, a que no existan decisiones, efectivamente, a que no existan ciertas jerarquías, porque las jerarquías siempre van a existir, ¿no? En mi opinión, esas jerarquías deberían de ser lo más meritocráticas posible, es decir, deberían estar basadas más en una meritocracia que en algún otro tipo de estructura, porque para mí principalmente las estructuras, las jerarquías meritocráticas son prácticamente las únicas que están justificadas, en mi opinión, y también se da por la abolición del dinero y de la forma de mercancía. Es decir, la mercancía, los objetos de uso social han existido siempre, pero estos objetos solo adoptan la forma social de la mercancía dentro de un marco social en concreto, y en las sociedades capitalistas es un marco que, pues, como estaba diciendo, la producción para intercambio está generalizada, por lo tanto las mercancías como forma de riqueza están también generalizadas, y por eso Marx empieza el Capital diciendo que la riqueza de las economías donde predomina el modo de producción capitalista se nos presenta como una masa gigantesca de mercancías, ¿no? Es decir, que a lo que Adam Smith se refería con la riqueza de las naciones, ¿no? En las sociedades capitalistas esta riqueza está fundamentalmente compuesta de mercancías. ¿Por qué? Porque la producción para intercambio está generalizada. Listo. Bueno, ahora que me has dado una definición concreta y con ejemplos sobre lo que es el capitalismo, socialismo y comunismo, y creo que vamos a dejar una segunda parte para criticar los diferentes modos de producción y cómo estos pueden llegar a un estado superior, moviéndonos un poco más al tema político, ¿no? sobre diferentes ideologías. ¿Tú crees que o sea, el ser marxista supone ser un opuesto a un libertario de derecha? ¿O existen puntos en común o en contra? ¿O crees que esta definición de ángulos opuestos no está bien identificada? A ver, yo diría que sí, pero yo diría que sí no por las razones que algunos se piensan. Yo creo que es que también habría que definir lo que es un libertario de derechas, ¿no? Lo que es un Bueno, libertario de creo, derechas. creo que la definición, no sé si una definición concreta, pero al menos manejan, ¿no? el principio de, bueno, esos tres principios básicos, ¿no? Que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? Creo que hay esta ideología en la cual es la base para constituir una sociedad y en las cuales se quiere un Estado mínimo, ¿no? Que simplemente garantice cierta seguridad, justicia, si quieres minarquista, o digamos a los extremos, ¿no? Narcocapitalista, donde no crees en la existencia del Estado y simplemente las transacciones se dan de manera voluntaria a través del modo de producción capitalista. Creo que ese es el más común. Obviamente que dentro de la corriente libertaria también existen diferentes versiones. Hay unos que se catalogan como paleolibertarios, hay otros que son más alineados con el conservadurismo, pero creo que está más definido como el libertario minarquista, ¿no? Que quiere un Estado limitado y que simplemente está más preocupado en la libertad negativa, ¿no? En los derechos negativos y no en lo que tiene que ver con la libertad o el derecho positivo. Entonces, ¿tú dirías que ser marxista es el opuesto a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de tendencia? Hombre, yo no diría que está en las antípodas, pero sí diría que es bastante contrario a esa forma de pensamiento. Yo empezaría remarcando el hecho de que existe aquí una apropiación de lo que es el concepto de libertario, de libertarismo. Es que, vamos a ver, existe esta apropiación y en algunos momentos es una apropiación que se hizo de manera bastante consciente y bastante deliberada, porque normalmente este concepto ¿no? de lo que es ser libertario y demás estaba muy asociado con los movimientos de izquierda, anarquistas y demás, ¿no? Entonces, aquí existe cierta apropiación, por eso te digo que es complicado a día de a lo mejor definir lo que es lo que son los libertarios de derechas, porque existen tantas ramas ya de eso, y existe una corrupción del lenguaje y de los conceptos tal que se nos hace complicado distinguir. Pero bueno, dentro del marco que tú me has presentado, yo diría que, vamos a ver, como estaba diciendo antes, un marxista
entendido como una persona que acepta y defiende el método de análisis de Marx para el estudio de fenómenos sociales y demás, no necesariamente tiene que ser socialista. Hay gente que dice, yo soy marxista, ergo soy socialista. A mí me parece que eso es una conexión que no está muy bien establecida. A lo mejor dentro de la definición que tú le des sí que se puede establecer, pero para mí es una conexión que no es necesaria, para nada. Por eso digo que se puede ser perfectamente marxista y al mismo tiempo ser un defensor del capitalismo, ¿vale? De hecho, el propio Marx fue una persona que alabó bastante los avances que se han producido, que se produjeron con el desarrollo del modo de producción capitalista, y es una persona que desde luego que no es, por así decirlo, dogmática a la hora de ser anticapitalista. De hecho, yo creo que un marxista, por encima de todo, debería ser postcapitalista. Pero como no necesariamente se tiene que ser postcapitalista si se es marxista, en mi opinión, tampoco necesariamente se tiene que ser opuesto a a lo que tú llamas libertario de derechas, si se es marxista. ¿Por qué? Porque se puede entender, ¿no?, que el valor está dado por los tiempos de trabajo socialmente necesarios, y aún así defender esas teorías. Esa visión de la sociedad se puede defender, la teoría de la explotación, y aún así tener esa visión de la sociedad. Es decir, que yo no creo que necesariamente estén opuestas. Eso sí, una vez has entendido estas teorías, una vez has visto su relevancia empírica y su fortaleza teórica, se me hace muy difícil ver el mundo a través de los ojos de un libertario de derechas. Porque principalmente los libertarios de derechas, tal y como me los has definido, suelen ser personas que defienden metodologías bastante individualistas, metodologías bastante idealistas, que defienden un marco teórico ideológico, puramente ideológico. Es decir, suele ser gente que no tiene un rigor científico muy marcado ni nada por el estilo. Entonces, sí que es verdad que para mí esta es una cosa que es muy difícil, es muy difícil establecerse, definirse como un libertario de derechas siendo marxista. Entonces, por eso yo diría, ¿no?, que sí que se puede decir que ser marxista te excluye, a efectos prácticos, te excluye casi seguro de defender de defender ese, no alguna idea concreta, porque también muchos marxistas defienden que el Estado tiene que desaparecer, ¿no? Es decir, que esta no es una idea que sea principalmente de los libertarios de derechas, pero sin embargo, lo que es el marco general de los libertarios de derechas, no. Algunas ideas concretas sí que se pueden defender dentro del marxismo, pero ese marco generalizado no. Eso es lo que esa es la respuesta que yo le daría. Sí, no, me parece interesante. Y bueno, creo que me parece que hemos hablado largamente sobre lo que es el marxismo, hemos tocado diferentes teorías y creo que podíamos dejar la siguiente serie de preguntas para una segunda parte. Me parece que creo que la gente debe entender un poco más sobre quién fue Karl Marx y las diferentes teorías, así como los diferentes modos de producción que han existido en la sociedad. Así que, Víctor, no sé si tú quieres decir algo más o ya para cerrar la entrevista y quizá una antesala para lo que va a ser la siguiente entrevista que toma un poco más a fondo, ¿no?, sobre diferentes temas relacionados al marxismo. Sí, también. No, yo simplemente decir que bueno, hoy hemos expuesto de manera muy simple y de manera muy abstracta todos los conceptos que hemos tratado, pero yo creo que un poco se pueden entender, ¿no?, dentro de las exposiciones que hemos hecho hoy. Sin embargo, bueno, en el próximo vídeo vamos a intentar tratar algunos temas económicos más a fondo, y vamos a también intentar relacionar a la escuela marxista con otras escuelas de economía, ¿no? Ahí había una
la posibilidad de establecer conexiones y críticas, ¿no? Desde el marxismo, desde la economía marxista y clásica a la escuela neoclásica o incluso la escuela austriaca o la escuela keynesiana y bueno, pues algunos otros conceptos que tenemos ahí en el tintero. Pero bueno, yo creo que con hoy hemos hecho ya una buena exposición y todo, sobre todo decir que todos los conceptos que aquí se han tratado serán tratados con mucho más profundidad en el futuro, en futuros vídeos también. Yo tengo pensado hacer series de vídeos en los cuales explico estos conceptos y les doy sus formalizaciones matemáticas y les doy sus evidencias empíricas y demás. Entonces, que hoy, bueno, pues esto es una introducción más que otra cosa, porque en el futuro, lógicamente, todo se va a ver con mucho más rigor. No, me parece perfecto. Así que, Víctor, eso ha sido un placer, un gusto escucharte, dar una explicación y buenos ejemplos sobre lo que es el marxismo. Creo que muchas personas que aún no entienden sobre los conceptos y como te hablaba en un comienzo del video, creo que hay un marxismo cultural que se da en el habla coloquial y que presupone diferentes conceptos erróneos y que siempre esta clase de videos son instructivos porque ayudan a primero explicar los diferentes conceptos, a poner ciertas cosas en contexto para que así la gente pueda sacar mejores conclusiones antes de seguir, ¿no? Estas guerras culturales que se dan últimamente en el Internet. Así que esta clase de videos me parece de mucha utilidad para cualquier persona que esté interesada en saber más lo que es el marxismo. Así que, Víctor, muchas gracias por la entrevista del día de hoy y a ver si continuamos en una segunda para seguir hablando de temas económicos y haciendo estas comparaciones que mencionaste. Así que gracias, Víctor, por el video del día de hoy. Sí, muchas gracias Mauricio también por tus preguntas y por tus comentarios. Yo creo que aquí hemos tenido una discusión bastante productiva y nada, espero que también sea así en nuestro segundo vídeo. Sí, no, así será. Así que, Víctor, bueno, nos vemos entonces en un segundo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas.